de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a Raúl, a todos los compañeros que nos acompañan. Hoy nos acompaña también el compañero Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional, el CPI, como se le llama, y queremos en nombre de él a todos los compañeros que laboran aquí, que desarrollan una actividad muy importante, felicitarlos. Hoy es el 41 aniversario de su constitución y además que con mucho amor y con mucha entrega han acogido el desarrollo de esta conferencia desde hace ya un buen número de días. Así que muchas felicidades a este colectivo. Y como es natural, nuestra felicitación a todos los padres. Hoy es un día de mucha alegría. Recientemente celebramos el de las madres, hoy es el de los padres, y como mismo hicimos con el Día de las Madres, pues una oportunidad más para quedarse en casa, festejarlo, celebrarlo con la familia, con alguna amistad llegada, pero que no tenga que estarse moviendo, sino que quizás del mismo edificio, de la misma cuadra, y que podamos siempre, conservando la distancia, pero sin embargo festejarlo, un motivo de alegría para todos los cubanos. Y yo traigo hoy como regalo que nos hacemos todos los padres, y a las madres también, y a todos, pues un día más sin tener fallecidos en nuestro país y solo la confirmación de 3 casos. Creo que es algo que demuestra lo que se ha podido cumplimentar con el esfuerzo de todos los cubanos, el partido, el gobierno y la conducción inteligente por cada uno de los territorios. Así que muchas felicidades. Hoy en Cuba amanecen ingresados en hospitales 259 pacientes, en vigilancia 12, sospechosos 125 y confirmados 122. Estos son los casos activos, que es una de las cifras más bajas que hemos tenido. En la atención primaria de salud por nuestros especialistas se vigilan 502 personas por diferentes riesgos clínico-epidemiológicos. En el día de ayer se procesaron 2.352 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 764, en el de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 525, el de Santiago de Cuba, 282, el de Villa Clara, 235, y en el del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Hermanos Amejeira, 358, y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 188. Como resultado del estudio de estas 2.352 muestras, como ya yo había dicho, se confirmaron 3 casos positivos. Eso representa el 0,13% de casos positivos de las muestras procesadas. Reitero, esta es la cifra más baja de casos positivos contra las muestras procesadas. Como hemos venido aclarando, porque también se dice que no todas las provincias realizan estudios. La Habana, como es natural, fue la que más realizó, 1.513 estudios en el día de ayer, muestras se estudiaron, pero por ejemplo, Pinar del Río 30, Mayabeque, que es una provincia chiquita, 104, Matanzas 164, Santiago de Cuba 113, Holguín 74, Camagüey 68, Ciego de Ávila 46, y así pudiera mencionarles que en todo, o sea, que muestras de todos estos territorios de nuestro país fueron procesadas en el día de ayer, a pesar
de que muchos lleven más de un mes sin confirmar casos, pero con el objetivo de detectar casos que pudieran existir todavía ahí o que se hayan incorporado a estos territorios. De esta forma, ya en nuestro país se han procesado 151.164 muestras y como resultado de este análisis, pues han resultado 2.312 personas confirmadas con la COVID-19, el 1,5%. De los 3 pacientes confirmados en el día de ayer, como también es ya habitual, todos son cubanos, todos son contactos de casos confirmados, no obstante se acumulan 2.010 casos que son contactos de casos confirmados, el 88,5% de todas las personas diagnosticadas con la COVID-19 en Cuba son contactos de casos confirmados previamente. Se mantienen 99 personas en las cuales no se ha logrado identificar la fuente de infección, el 4,3%, y las 161 personas que tienen o pacientes que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país, que representan el 7,1%. Los 3 casos de sexo femenino, y ya nos equiparamos casi en el acumulado, el sexo femenino con 1.147 pacientes, 49,6%, y los masculinos con 165, el 50,4%. Todos los casos ayer fueron asintomáticos y ya en toda la evolución de la pandemia, 1.250 personas han sido diagnosticadas asintomáticas en el momento que se le ha hecho la prueba. Estamos hablando del 54,1%. Por ciento que además se incrementa, como también hemos explicado en los últimos días, se incrementa en los últimos 15 días. Digamos que de los 139 casos confirmados en los últimos 15 días en nuestro país, 113, o sea el 81,3%, eran asintomáticos al momento del diagnóstico. Vean la diferencia entre el 81,3 y el 54,1 de todo el acumulado. Es un % que se va incrementando. Fueron de 20 o sea, dos de los diagnosticados se encuentran en el grupo de 20 a 60 años y uno en el grupo de más de 60 años. Se mantienen los 249 niños que han sido confirmados en nuestro país, ya suman las 231 altas, que es el 92,8%. Todos los casos confirmados en el día de ayer pertenecen a la provincia de La Habana, de 2 municipios de este territorio. Y de esta forma ya se mantienen con tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, La Habana con un 6,09 y Matanza con un 0,28 por 100.000 habitantes. Son los que mantienen, porque son los que han tenido casos confirmados en los últimos días, pero las 2 tasas disminuyen en comparación con el día de ayer. Y como también toda nuestra población conoce, ha estado al tanto, pues ya se mantienen 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud sin confirmar casos en los últimos días. Y como explicamos hace 2 o 3 días y fuimos diciendo por cada una de las provincias, muchas con más de 30 días y de 40 días sin confirmar casos. Hemos estado al tanto por las informaciones que se brindan por los medios de prensa, por los consejos que se realizan, las reuniones que se efectúan del grupo temporal presidida por nuestro presidente, primer ministro, viceprimeros ministros, y donde los territorios van informando el comportamiento y sobre todo los reportajes que se han hecho en los territorios donde ya hay una fase, se encuentran en la fase 1 de la primera etapa y se han ido flexibilizando algunas de las restricciones.
siempre conservando algunas de ellas que se mantendrán tal vez para la vida, como es el uso del nasobuco en concentraciones, en grupos de personas y en el resto de las actividades. Reitero, se ha podido ver y hemos tenido información también por la videoconferencia que efectuamos en horas de la noche con todos los directores provinciales y sus equipos de trabajo, de cómo se va desarrollando este proceso de desescalamiento en la primera fase de la primera etapa. Hoy se mantienen 16 municipios que han confirmado casos en los últimos 15 días, 15 de aquí de La Habana y un municipio de la provincia de Matanza, que es el municipio cabecera, el municipio Matanza, que reitero, todos los días disminuyen el número de casos, pero son donde se han detectado casos en los últimos 15 días. Por lo tanto, de los 2.212 pacientes diagnosticados en nuestro país con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados 122, y de ellos, o sea, es el número de casos activos, y de ellos 121 tienen una evolución clínica estable, indicador positivo también que estamos teniendo desde hace varios días, que de los que se mantienen activos, de los que se mantienen ingresados, confirmados, más del 99% están con un cuadro clínico estable. Siempre lamentamos el fallecimiento de 85 personas. Esto hace que la letalidad en nuestro país sea de 3,68%. Se mantiene Cuba en el lugar número 18 de los 35 países que pertenecen a la región de las Américas. Se mantiene en este lugar y después nos vamos a referir, cuando hablemos de la situación internacional, al comportamiento en el mundo y en la región nuestra específicamente. Siempre mencionamos los 2 pacientes que se evacuaron al inicio de la pandemia. Ayer, indicador muy positivo también, se dieron 32 altas, o sea, 32 personas que tienen la COVID, que evolucionaron clínicamente bien, que el PCR que se le hizo al final de su ingreso resultó negativo. Bueno, pues se incorporan a hacer la cuarentena de 14 días en su domicilio, pero ya de alta hospitalaria en este momento. Y de esta forma, ya 2.103 pacientes, el 91% de todos los casos que se han diagnosticado en nuestro país, pues se encuentran de alta, se encuentran unos en restricción en su domicilio y otros haciendo su actividad normal. Hoy mantenemos la paciente crítica que se encuentra en el Hospital Salvador Allende, que hemos estado informando en los últimos días y que, a pesar de que se mantiene crítica, pero los médicos evalúan como que se encuentra en estos momentos hemodinámicamente estable, presenta una cierta estabilidad. Y como es natural, nuestros profesionales, con toda la experiencia que se ha ido adquiriendo y el arsenal terapéutico, bueno, pues hacen todo lo posible porque se salve esta paciente. El mundo, que nos íbamos a referir ahorita, se mantiene en los 185 países con casos de COVID. Ya la cifra de casos confirmados en el mundo asciende a 8.634.575 personas. Solamente en el día de ayer se confirmaron 177.270 personas con la COVID-19 en el mundo, y solamente en el día de ayer fallecieron 6.199 personas con esta enfermedad o por esta enfermedad en el mundo. Eso da una letalidad
de un 5,33 y un acumulado de 460.081 personas que han fallecido en el mundo como consecuencia de esta enfermedad. Nosotros, una sola reflexión en un artículo que leíamos ayer, el doctor Tedros, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, hacía un comentario de que el día 18 de junio pues se había diagnosticado el mayor número de casos que en toda la historia de la pandemia. O sea, es una pandemia que, a pesar de las medidas de control, a pesar de los conocimientos que ya se tienen para poderla combatir, sin embargo, el día 18 se habían informado 150.000 casos confirmados, que él se refería que era en ese momento pues la cifra más elevada de toda la evolución de la pandemia. Ahora, hoy leyendo aquí los confirmados ayer, ya nos fuimos muy por arriba, ya ayer se confirmaron 177.200 personas con la enfermedad. O sea, es algo que demuestra que no existe un real control en muchos países del mundo. No podemos decir que en todos, pero sí en muchos países. La región de las Américas, no menos compleja. Ayer se confirmaron 111.693 casos en nuestra región y ya la cifra asciende a 4.282.308 casos confirmados. Ya el número de casos en el mundo, en la región de las Américas, representa el 49,59% del total de casos reportados del mundo. Como estamos viendo, ha ido incrementándose y ya próximamente parece que vamos a estar en el 50% de los reportados en el mundo en el día de hoy. Ya ayer también fallecieron 3.335 personas en nuestra región y eso hace un acumulado de 219.072 personas que en la región de las Américas han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. De eso hace una letalidad de un 5,12%, que es la letalidad de las Américas. Se mantienen 10 países en la región de las Américas con una letalidad superior al 5,12% y Cuba, como también lo dijimos, se mantiene en la posición número 18 en cuanto a la letalidad y el número de casos en la región de las Américas. Solo significar la cifra de los países que en la región de las Américas y ya en el mundo exhiben mayor número de casos confirmados y mayor número de casos fallecidos. Estados Unidos de Norteamérica ya con 2.220.961 casos confirmados y 119.112 personas que han fallecido por la enfermedad. Encabeza la relación en la región de las Américas y en el mundo. Brasil con más de 1.032.913 casos confirmados y 48.954 casos que han fallecido. Perú con 247.925 casos confirmados y 7.660 fallecidos. Y Chile, que le sigue a continuación, con 231.393 casos confirmados y 4.093 personas que han fallecido. Yo me demoro a veces en esta información con el objetivo de poderle evidenciar a nuestra población lo complejo de esta enfermedad
lo complejo que le ha sido al mundo, independientemente de algunas posiciones en algunos países que no han ayudado, pero lo complejo que ha sido su control, que todavía no se tiene, y la importancia de que con mucho esfuerzo de nuestro país, mucho esfuerzo del partido, del gobierno, las medidas que se han tenido que tomar, a pesar del daño que junto con el bloqueo, bueno, pues producen una afectación al país, y la participación de nuestra población que permite que hoy tengamos un grupo de indicadores favorables en la evolución de la pandemia. Bueno, de esta forma yo termino mi análisis de la situación en Cuba, la situación en el mundo. Sabemos que Héctor Amé hoy no va a abusar de los padres, pero de todas formas vamos a ver qué puede haber por ahí, Amé. Pocas preguntas, doctor, pero tenemos. La primera, de un usuario de redes sociales, dice lo siguiente: ¿cómo descubren los casos de los cuales se desconoce la fuente de infección y a su vez son pacientes asintomáticos? Bueno, porque nosotros hemos hecho estudios en población que cogemos a cualquier persona, encontramos casos, confirmamos casos, y no siempre es posible relacionar la fuente de infección de esa persona. Esos son estudios que se hacen en la población. Pero nosotros también hemos tenido estudios que hemos hecho en centros de trabajo, en comunidades donde no hay precisamente transmisión, en zonas silentes, como le llamamos en muchas ocasiones, y bueno, realmente no han tenido relación con nadie. Sin embargo, se confirma la enfermedad y se encadenan las acciones, que es lo más importante, cuando aparece. Esto es algo que el mundo promueve que se realice, porque como es natural, mientras tú, primero es asintomático, no va al médico ni nadie lo encuentra. Segundo, son lugares donde no hay transmisión, por lo tanto, a lo mejor no hubiera por qué ir ahí. Y si no lo encuentra, se mantiene en el lugar, se mantiene transmitiendo, y entonces mantiene la transmisión de la enfermedad, que es lo más importante, encontrarlo y cortarla. Siguiente pregunta. Un pobladora del correo COVID-19 escribe lo siguiente: doctor Durán, según usted plantea, lo fundamental para evitar la propagación del coronavirus es mantener el confinamiento y una higiene adecuada, entre otras. Por el acumulado, las provincias del oriente cubano han tenido una incidencia menor que el occidente y centro. ¿A qué usted cree que se deba esto? Mira, yo no pudiera decir que los orientales seamos más cuidadosos, más respetuosos. Creo que todo el pueblo de Cuba se ha ido involucrando y ha ido incrementando su percepción de riesgo, que es como se llaman, acoger miedo, ¿no? Su percepción de riesgo, y se ha ido protegiendo y siendo disciplinado. Es verdad que hay núcleos de nuestra población, a veces en las capitales, a veces en la capital de todos los cubanos, que uno tiene la apreciación de que todavía no están a la altura de lo que se ha pedido. Ahora, esto juega no solo con el comportamiento de la población, que a mi modo de ver es el factor más importante, porque las medidas de restricción se decidieron para toda Cuba, no fue para unas provincias sí, para otras no. Es que yo creo que también hay territorios que tienen una complejidad epidemiológica, que se la da, ¿qué cosa? El número de extranjeros que estuvieron recibiendo, el movimiento de las personas, el haber encontrado un número de casos positivos en determinados territorios que hacen más complejo y más riesgoso la situación. Y pudiéramos decir, porque si tú me preguntas de todo el país, bueno, pues La Habana es el lugar de más movimiento, es el lugar donde tuvimos más personal del exterior que vino a nuestro país hasta el momento que se decidió cerrar la frontera. El movimiento de las personas es importante,
Mientras hubo movimiento de provincias para acá, pues también es muy importante y creo que son los riesgos epidemiológicos que han tenido las provincias que hoy se mantienen ¿cómo se llama?, notificando casos, Sabana, Matanza, y los que estuvieron hasta hace pocos días. Creo que son los factores. No podemos achacarle a la disciplina de nuestra población y al cumplimiento de las medidas de restricción toda la responsabilidad. Hay parte de responsabilidad y sobre todo los eventos que se nos dan a veces en centros que evidencian a veces falta de disciplina en el cumplimiento de alguna de las medidas. Es lo que podemos decir. Última pregunta, doctor. Un usuario en redes sociales. ¿Se pudiera considerar que la ingestión de alcohol y el hábito de fumar son factores de protección? Bueno, los borrachos dicen que sí, los fumadores dicen que también. No, aquí unas conferencias anteriores nosotros, informamos de un estudio que se había hecho de que los fumadores, incluso se le pusieron parches, como le llaman, con nicotina, que los fumadores tenían menos riesgo de hacer complicaciones después que adquieren la COVID. O sea, no hay nada que evite la COVID, y mucho menos el alcohol y el tabaquismo. Pero que los fumadores, eso fue un artículo hace un mes o más de un mes, que tenían menos posibilidades estaban protegidos y tenían menos posibilidades. Después hemos revisado artículos más recientes, ya del mes de junio, donde indiscutiblemente el tabaquismo es un elemento desfavorable en la evolución de los pacientes con la COVID-19. Y es lógico, ¿no? El tabaco, el tabaquismo, la nicotina, todos sabemos el daño que hace a diferentes órganos del cuerpo humano y entre ellos fundamentalmente al aparato respiratorio, que es uno de los más afectados. Por lo tanto, no se ha demostrado que no, que es un elemento que no es favorable. Por eso siempre no descansamos insistiendo con la población que fuma, que elimine este mal hábito. Sabemos que no se quita así tan fácil, porque sí, como me dijo un día una paciente psiquiátrica, oye, si yo pudiera poner de mi parte, yo no estaría aquí en la consulta, ¿no? Y realmente a veces le cuesta mucho trabajo a los fumadores, pero creo que es importante. Incluso algunos países relacionan la mayor afectación en el sexo masculino y la mayor letalidad en el sexo masculino porque el hombre a veces es más fumador que la mujer. Y la otra cuestión es que el tabaquismo muchas veces es un factor de riesgo, un factor condicionante de otras enfermedades crónicas no transmisibles, corazón, tumores malignos, cerebros vasculares. O sea, muchas veces el tabaquismo son factores de riesgo para estas enfermedades. Y ya teniendo estas enfermedades, pues también es un riesgo. En definitiva, todo lo contrario. Nada de protección con el tabaquismo y sí mucho daño. El alcoholismo es el otro. Incluso yo saqué unos artículos, ¿no?, donde decían, ¿no?, algunos de los argumentos que se dan, me imagino que tal vez por los alcohólicos, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas destruye el virus que causa la COVID. Si se consumen bebidas alcohólicas de alta graduación, es posible matar al virus en el aire inhalado. Esto es como la filosofía de toma alcohol y vas a resolver. Y las bebidas alcohólicas aumentan la resistencia, estimulan la inmunidad y la resistencia frente al virus. O sea, estos son algunos de los conceptos, ¿no?, que se utilizan a veces para justificar la ingestión de bebidas alcohólicas. Máxime, a veces se crean condiciones propicias, el estar en la casa, un poco que
el cambiar los hábitos, a veces las personas pueden tender a esta ingestión. Pero hacemos la aclaración que todo esto son mitos, como dice el artículo, son mitos y que todo lo contrario. La ingestión de bebidas alcohólicas es dañina por el propio daño que crea en el organismo, porque afecta el sistema inmunitario y porque además cuando tú ingieres bebidas alcohólicas, esto se va a orina, el distanciamiento social también se quita y todo eso unido hace que ni fumar ni ingerir bebidas alcohólicas en exceso, fumar en ninguna condición, pues son beneficiosos y más bien son dañinos para la evolución de la COVID-19. De esta forma así terminamos. Reitero nuestra felicitación a los compañeros aquí del Centro de Prensa Internacional en su 41 aniversario y a todos los padres y los potencialmente padres de nuestro país que ya nos estamos preparando para en familia, en nuestras casas, pues celebrar un día tan bonito como el de hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos siguen en diferentes lugares. El agradecimiento para usted y la felicitación reiterada para usted no solamente, sino también para todos los padres que en este momento nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.